Bueno, familia, hoy tenemos para allá Naso. Naso es elevarás, ascender, subir. Y nos habla primero de un censo a los levitas, de una forma para conectar con las almas de los levín. Pero vamos a ver en el transcurso de toda la parashá Naso. La parashá Naso es la parashá más larga de la Torá. Es la parashá que tiene la mayor extensión. ¿Por qué? Porque está vinculada con lo que sucede en los eventos de Shavuot. ¿Mm? ¿Qué pasa en Shavuot? ¿Qué hacemos en Shavuot? ¿Qué hacemos en el Tikkun Shavuot? Tikkun Shavuot, pasamos la noche en vela, corrigiendo, porque antes nos quedamos dormidos recibiendo la Torá, nos quedamos profundos recibiendo la Torá. En vez de aprovechar y recibir toda la luz de la Torá, nos quedamos dormidos. Y no dormidos, como lo hemos explicado en otros momentos, por ejemplo, como la meditación, que a veces las almas se quedan dormidas cuando están meditando, y esto es bueno porque es la forma como el alma recuerda que se conecta con Hashem, entonces se duerme, sino dormidos de forma negativa, dormidos de que "Ay, me he cansado y no quiero escuchar más y se quedó dormido". Entonces, de esa forma nos quedamos dormidos escuchando la Torah. Entonces, esta vez hacemos un tikkun, hacemos una reparación, quedándonos despiertos. Y si se dan cuenta, es difícil quedarse despierto después en el día, porque está la pesadez. Generalmente estoy como con el sueño bien. Cuando llega Shavuot, esta vez venía de un par de noches que había dormido poco, entonces sí lo sentí más fuerte, me dio más duro en la mañana. En la mañana me dio duro ahí, pestañaba seguido, porque el sueño me quería vencer. Baruch Hashem, finalmente fue hasta por la tarde que llegué a dormir en la tardecita, entonces fue genial y tuve un sueño delicioso, uf, que hace mucho tiempo no dormía tan rico, fue un sueño que tú quedas profundo, profundo, wow, fue genial. Mi esposa me apoyó, no me despertó, me dejó ahí tranquilo, entonces dormí derechito y al otro día me levanté renovado, o sea, fue algo muy, 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 muy hermoso. Doy gracias al cielo por eso. Ahora bien, ¿por qué se nos entrega la parashá más larga? Con muchas misbod y con unas leyes que son muy profundas todas, después de Shavuot. Porque literalmente pasamos toda una noche estudiando la Torá y, y, y ese anhelo de decir quiero más Torá. Entonces acá dos Baruj dice, ¿quieres Torá? Pues te mando más Torá. Y nos mandó más Torá y nos regaló para Shanazot. Y gracias a esta luz, a esta energía, recibimos para Shanazot. Y para Shanazot despierta a nosotros una energía nueva, nos renueva, porque recibimos una fuerza increíble, porque la, la energía que empezó a descender en Matan Torah, en Shavuot, está todavía activa en esta parasha. ¿Sí? Hoy en Shabbat también hay mucha energía. Recuerden que es la energía de la semana, y en esa semana recibimos la Torah. Entonces, tenemos la energía de Matan Torah en nosotros. Entonces, es un pequeño Shavuot. O sea, la parasha Naso es una energía condensada de Shavuot. De por sí, en el Zohar, vamos a aprender que Hidra Raba, la pequeña asamblea, que fue el momento en que Rabbi Shimon Bar Yochai reveló el mayor número de luz a la creación, sucedió en esta parasha. Hidra Raba se revela en parashá Naso. ¿Por qué? Porque venimos de esa energía de haber descendido la luz de la Torá, de haber generado una corrección en las cuatro, en los 10 recipientes de nuestra alma, en las 10 sefirot. Entonces tenemos una corrección impresionante en Parashat Naso. Y es una continuación del trabajo que comenzamos en Shavuot, donde de aquí en adelante vamos a continuar haciendo descender luz a nuestras vidas y al mundo. Y una de las cosas que vamos a aprender de Hidra Raba, de la pequeña asamblea, ¿por qué se llama pequeña asamblea? Porque cuando Rabbi Shimon Bar Yochai fue a partir, que fue para Shavuot, que fue para la Omer, para la Omer, no para Shavuot, él allí reunió a sus talmidim, a 10 de sus grandes talmidim, ¿sí? Que le quedaban, ¿sí? Y él empezó a transmitirles esta luz.
Pero ¿cómo fue esta revelación? ¿Mm? En lugar, sí, en esta cueva donde él se conectaba con estos discípulos, él, ellos revelaron la luz que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai, de lo cual ya lo hemos comentado, que estos grandes jajamín no hablaban, ellos no abrían la boca. Quienes lo hacían eran sus talmidín, eran sus discípulos. Lo cual, cuando ellos entraron y empezó esta revelación en esta noche del Ajwa Omer, lo que pasó primeramente fue que ellos empezaron a hablar y a revelar ellos, o sea, los talmidim, los discípulos que venían a escuchar la sabiduría que iba a revelar los secretos más profundos de la Cábala. Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando ellos entraron, él solamente quedó en silencio. Ellos empezaron a pronunciar los grandes secretos de la Cábala de Idra Rabba. ¿Mm? Y cada uno empezó a manifestar, a hablar maravillas del reino de los cielos, con secretos inefables, que cada una contenían grandes revelaciones de los mundos superiores. Eh, y mientras que esto pasaba, la tierra se estremecía. Bueno, pero hubo un momento en la Ira Raba, en la pequeña asamblea, donde sí ellos callaron y quien habló, que hace mucho tiempo no lo habían escuchado hablar, fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Y aun cuando fueron, dicen, unos pequeños, unas pocas palabras, no fueron muchas, cayó un fuego que estremeció, que llenó el lugar, la montaña toda donde estaban se encendió en fuego. ¿Mm? Y empezó a arder. Era un fuego que no los consumía, era un fuego que los alimentaba, que los llenaba, pero ese fuego fue tan denso que tres de tus talmidín murieron esa noche. Tres de sus talmidín murieron y por eso solamente quedaron siete. ¿Cierto? Ellos murieron, porque era tanta la luz que descendía que el recipiente que ellos tenían no la contuvieron y entonces murieron, pero porque la habitación toda se llenó, el lugar, no toda la habitación, la cueva, el monte, todo se llenó de luz y empezó a vibrar la tierra de una forma impresionante. Y fue algo que conmovió toda la faz de la tierra como una manifestación misma, un evento mismo parecido al de la entrega de la Torah. Entonces, ¿por qué se reveló este gran secreto de la Cábala en la Parashá Naso? Porque esta Parashá tiene su semilla, la energía de la entrega de la Torah. Y la energía de hacer descender fuego del cielo y de revelar secretos inefables a nuestras vidas. Una de las cosas que es muy puntual que sucede y que se revela en Parashá Naso es los secretos del cuerpo, los secretos de los mundos que existen, que coexisten en nuestro cuerpo. Y que cada parte de nuestro cuerpo y se dedica más al trabajo del cerebro, lo cual se nos revelan los misterios de los mundos de Atzilut en los cerebros del hombre. Y cada uno revela un secreto de un misterio celeste. Tenemos los mojín, cerebro grande, cerebro pequeño, mojín catlut, mojín eh, catlut. Cada uno tiene una característica de uno de los mundos y cómo desciende la luz de Tobomá, de Abba, de Ima, de Saba, de diferentes reinos de los mundos superiores y que nuestro cuerpo y especialmente nuestro cerebro es un canal de la manifestación de la energía de Atzilut, del nivel de emanación del reino superior a este mundo. Y que todo nuestro cuerpo se convierte en un mecanismo para traer la luz del Creador a la dimensión física. De lo cual muchos van a poder decir, sí, pero el mismo cerebro que tiene un gran sadir es el mismo cerebro que tiene un gran rasha, que tiene una persona totalmente desconectada con la espiritualidad,
solamente dedicado a los placeres físicos. De aquí entendemos que Caín tiene su origen en el trabajo de la tierra. El que hacía, él trabajaba la tierra. Caín era un trabajador, su propio nombre nos indicaba el trabajo que hacía. Era un trabajo físico. ¿Y por qué él es el reflejo del mal? Porque Caín también puede significar el esclavo de la tierra. ¿Por qué? Porque su ofrenda no fue agradable a Kadosh Baruj Hu, mientras que la Jebel sí, porque él estaba tan concentrado en el trabajo físico que no ponía atención al trabajo espiritual, considerando al reino material como lo importante y desatendiendo el reino espiritual. Y cuando una persona sigue el camino de Caín y se dedica solamente a hacer riquezas y a tener éxito físico, que no está mal, pero este debe estar acompañado de un crecimiento espiritual en un igual nivel. Y como ya lo hemos entendido, cuando una persona tiene acceso a poder, tiene acceso a riqueza, tiene acceso a espíritu, tiene acceso a, a, a manifestar una energía en su alma, en su neshama, de una igual o mayor estatura de lo que puede tener en el mundo físico, por lo cual le va a ser muy fácil alcanzar un nivel espiritual elevado gracias al nivel físico elevado que tiene. Ahora bien, cuando en vez de aprovechar este poder físico, solamente se dedica a la carne, ya deja de ser un hombre libre y vive esclavizado a la carne. Por eso, todos los placeres que están apegados a la carne en su nivel exacerbado siempre esclavizan. El amor al dinero, el amor al sexo, el amor al licor, el amor al desorden, cualquier tipo de, de desequilibrio en la carne solamente genera una esclavitud, donde la persona llega a un punto donde aun cuando quiere ser libre ya no puede, ¿sí? Porque mucha gente, todo lo hemos escuchado, aquel que está atado al alcohol es esclavo del alcohol. Y como dicen Alcohólicos Anónimos, el que es alcohólico siempre alcohólico. ¿Por qué? Porque no hay forma de ser libre. Va a tener unos periodos de abstinencia, pero si da una pequeña oportunidad va a caer. Pero no crean que solamente es el alcohol, cualquier droga, cualquier concupiscencia que sea la inclinación de la carne, llámese el chisme, llámese el mal de ojo, llámese la murmuración, llámese algún delirio, algún desorden sexual, siempre va a estar a la puerta, como le dijo a Cadbury Juan Satán, va a estar el mal a la puerta esperando que caigas. Y aquí se revela un hermoso secreto. Porque si entendemos esto, a Hu, ¿qué le dijo a Caín? El pecado está a la puerta. Corazón, tu semblante está decaído. Pero si tú quieres, si tú lo deseas, tú puedes soportarlo. Tú puedes dominarlo. Aún después de haber caído, ¿puedo dominar mi alma? La verdad es que sí. Y parte del proceso de la caída del hombre fue el entendimiento de que para eso cae, para que se levante. Ahora bien, ¿por qué estas palabras de advertencia a Kadosh Baruj Hu a Caín? Porque era Kadosh Baruj Hu y él sabía que iba a caer. ¿Sí? Ahora el problema no iba a ser la caída, era un tema kármico, le tocaba. El problema es qué iba a hacer con esa caída. Cuando le pregunta, ¿dónde estaba tu hermano? ¿Qué le contesta Caín? ¿Soy acaso guarra, mi hermano? En un estado hosco, enojado y molesto. De lo cual tenemos la frase de que siempre el más equivocado es el más enojado. ¿Por qué? Porque cuando el alma se equivoca, cuando cometes un error, un jet, una caída, un pecado, como lo quieras llamar, el, la culpa te llena. Y la forma del cuerpo, del animal, es resistirse y culpar a alguien.
culpar a Kadosh, culpar al hermano, culpar al papá, culpar a la mamá, culpar a la sociedad, culpar al gobierno, echarle la culpa, ¿sí? Yo caí por esto. Si yo tuviera esto, si pasara esto en mi vida, si no tuviera esta carencia, entonces no me pasaría esto. Pero es más fácil culpar a otros y enojarse. Sí, no, tú ves al que lo toman después de cometer un delito y está enojado, está furioso, ¿cierto? O está deprimido. ¿Sí? Y cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Cuál es la actitud que Akadosh Brijú nos enseña que debemos tener? Una actitud de salir adelante, una actitud positiva, una actitud de entender que ese error hacía parte de mi tikkun, pero aún ese error es un camino de crecimiento para mi alma, lo cual si lo uso bien, simplemente va a ayudarme a elevar más mi conciencia. Pero si lo uso mal, lo aleno Jalila, no nosotros, va a descender. Y lo que determina no es la caída, es la actitud después de la caída. Por eso, si cometiste un error, no caiga tu semblante. Ya la embarraste. Se regó la leche. Se regó. Se rompió el plato. Cogerte a cocotazos la cabeza, llorar y darte golpes de pecho no soluciona nada. Decir, bueno, se regó, rompí, dañé. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo utilizar esto para mejorar mi vida? Y si literalmente no hay nada, no hay nada, que fue un desorden, fue un desastre, hice mucho daño, literalmente, ¿qué hice? No, entender que hizo parte de tu tikkun, de un dolor que tenías que sufrir, que debías haber hecho sufrir, y seguir tu camino y buscar cómo ese error puede ayudarte más adelante o a otras personas a que no vuelvan a caer en ese error. Siempre utilizar tu caída como un mecanismo de elevación. Y eso fue lo que también recibimos en la entrega de la Torah. Por eso viene un refuerzo con Nassó. Y dice acá Berjú, dice, hey, te quedaste toda la noche queriendo más Torah, Baruch Hashem. Entonces ahora te voy a dar como premio la parasha más larga, ¿sí? Y nos regala esta parasha Nassó, donde se nos revelan grandes secretos, y nos regala la Ira Raba del Zohar, donde wow. Entonces, ¿por qué? Porque tú te esforzaste. En vez de decir, me quedé dormido, wow, soy pecador, uy, qué malo soy. En vez de recibir la luz de la Torah, dije, no, Moshe, tú recíbela, yo tengo mucho sueño, tengo mucha pereza, eso está siendo muy doloroso para mí, este trabajo espiritual es pesado. Hazlo tú y luego me pasas la copia resumida a mí. No, esta vez decimos, no, 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 ya no más, ya quiero el paquete completo. Ya quiero recibirlo todo, ya quiero todo esto hermoso para mi alma, para mi vida. Entonces empiezo a recibirlo. Baruch Hashem. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque una de las leyes más profundas que vamos a estudiar en la Parashá Nassó va a ser las leyes del Nazir, las leyes del Nazareno, ¿no? Así se traduce en el español, Nazareno, que es una alajá, la cual estipulaba cuando un hombre quería tener un hijo, porque esta ley de nacir, si bien no lo puede hacer una persona adulta, puede hacerla por un tiempo, también un padre puede determinar tener un hijo y que sea un nacir, para que sea un alma separada para Hashem durante toda su vida. Y una de las condiciones más importantes del nacir era, por ejemplo, no tomar nunca vino ni tocar ningún muerto, ¿cierto? Y no cortarse el cabello, ¿m? Del cual, claro, todos ya conectaron con Shinshon. Shinshon era un Natsir, ¿cierto? Era un alma separada. Recuerden que su madre no puede tener hijos y clama al Creador y le dice, tú me das un hijo, este hijo va a ser separado para ti, va a ser un Natsir. Entonces acá el juez escucha esa oración y entonces entrega un hijo y ella lo cría en todo este proceso donde nunca le corta el cabello, lo mantiene totalmente separado con cualquier aspecto de muerte y lo mantiene aislado de cualquier licor. ¿Sí? Y con eso lo transforma en alma con un recipiente muy, muy, muy elevado. Los sabios dicen que aquel que hace esto, y ojo, se puede hacer por un periodo, hay toda una alajá, donde la Mishnah, el Shoharius, muchos textos rabínicos nos enseñan cómo se puede hacer
se puede llevar esta alajá por un tiempo, por un periodo de un par de meses, para que la persona adquiera una mayor porción de alma. Y esto es algo muy, muy poderoso. Y es algo de lo que pasamos en el conteo del Homer. Ustedes se dan cuenta del conteo del Homer, no cortamos el cabello. Y ahí tenemos una pequeña conexión con este carácter del Nazir. Y los sabios nos dicen que el Nazir en un momento se encumbraba aún por encima del Cohen Agadol. Y uno puede decir, wow, espera, espera, porque el Cohen Agadol entraba en el Bet HaMikdash, entraba en el Santo Santuorum, en el lugar más santo de los santos en Yom Kippur, de lo cual ningún hombre podía entrar. ¿Cómo alguien puede ser más elevado que eso? Que un Cohen Agadol, de un sumo sacerdote. ¿Cómo alguien puede llegar a un nivel más alto que eso? O sea, nos enseñan que el Cohen corresponde a las vestiduras de Adán. ¿Por qué el Cohen, el sumo sacerdote, tiene unas vestiduras que las estudiamos en diferentes parashat, Terumá y bueno, X? Estudiamos diferentes parashat donde nos enseñan las vestiduras del Cohen Gadol y que son vestiduras que parecieran que eran ropas, pero estas son vestiduras sobrenaturales, ¿sí? Eran una vestidura celestial. Em, y quien las portaba tenía un poder sobre la creación. ¿Mm? Entonces, donde dice, estas vestiduras eran las vestiduras de Adán. Ya hemos aprendido que Adán tenía vestidos, ropas de piel, ¿cierto? Tenía unas ropas de piel que a Kadosh Baruj Hu le puso después de que lo vio desnudo, ¿cierto? Recuerden cuando baja Kadosh Baruj Hu, ¿dónde está Adán? Y Adán estaba por ahí escondido en la higuera, dijo, aquí estoy, y ahí acá, ¿qué te escondes? ¿Mm? Y él dice, es que pequé, no, es que, bueno, ahí comienza la excusa y le echa la culpa a la mujer al hombre, bueno, ahí comienza la historia de la verdadera caída del hombre y la mujer, que uno se echa la culpa al otro, ninguna suma responsabilidad. Eh, y entonces acá dice, ¿qué es esa ropa que tienes puesta? Dice, no, no, me puse esta ropa que era, sabemos que fue hecha con las hojas de la higuera, con el árbol con el que pecó, ¿cierto? Que esas son las vestiduras de la clipa, son las vestiduras animales que tiene el hombre, que es el cuerpo físico. Este cuerpo, es el animal que el hombre encarnó. Entonces, Akadosh Baruj Hu, para que puedas estar aquí en Binah, en el jardín del Edén, te puso unas ropas que generan una corrección del daño que había hecho en la creación. Y ojo, porque la mayoría no lo nota, pero le hizo ropas a Adán y a Adana, ¿cierto? Al hombre y a la mujer. ¿Mm? A los dos les hizo ropas, por lo cual hay vestidura sacerdotal del hombre y vestidura sacerdotal de la mujer. Para la mujer, su vestidura sacerdotal es hornear el pan jala. Baruch Hashem. Para el hombre es hacer la tefilá. Pero las dos son vestidos con esas vestiduras espirituales que son físicas, o sea, son una vestidura literal que ahora cuando es entregada la Torá a Moshe Rabbeinu, se le entregan las instrucciones de cómo debe ser la vestidura del Cohen, el sumo sacerdote. Pero, ¿qué son esas vestiduras? Es la corrección de un pecado. Igual, igualito que cuando Adán recibe las vestiduras es después de pecar, Israel y los Leví, los Kohanim, reciben las vestiduras de Cohen Agadol después del pecado del becerro de oro, lo cual entendemos que estas tienen como propósito corregir el daño que había hecho la desconexión que había generado este pecado, tanto en el jardín del Edén como en el becerro de oro. Bueno, pero ojo, porque hay un estado de Adán más elevado que el de las vestiduras de la corrección que le tejió a Kadosh Baruj Hu. Fue antes de haber pecado. Esas vestiduras eran de un mayor nivel. ¿Mm? Y los sabios nos enseñan que eso es el Nazi. ¿Sí?
Natsir es esa energía que antecede la caída, que pone al hombre no en un estado corregido, sino lo pone en un estado renovado, como que nunca cayó, por lo cual son mucho, 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 mucho más elevadas. ¡Wow! Baruch Hashem, ¿cierto? ¿Y por qué está conectado con estos aspectos? ¿Por qué está conectado con la energía del vino? Porque sabemos que el vino fue el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y alguno diría, ah, entonces fue la uva. No fue la uva, fue el vino. Ya hemos explicado que en el jardín del Edén los árboles dan la comida terminada. O sea, no hay peras, no hay manzanas, bueno, sí hay peras, hay de todo. El árbol, el jardín del Edén hay todo lo que pueda existir y lo que puedas imaginar. Y lo que no puedas imaginar está ahí, existe. Y existe y se da en árboles. Cualquier cosa, literalmente. Lo que te quieras imaginar está en árboles, lo cual tú solamente es tomarlo. No hay que ir, no hay que prepararlo, no hay que decir, si quieres un pie de manzana, hay un árbol que da pie de manzana. Ahorita estamos en Shavuot, la comida preferida para muchos judíos son pues las postres, porque comemos unos postres de leches deliciosos ahorita en este Shavuot. Entonces, hay todo un postre de leche, hay pies de quesos y wow, deliciosos, ¿sí? Lo que quieras, hay, ¿sí? Hay árboles de ajiaco, ¿sí? Donde el fruto es ajiaco. Sí, entonces, no, al ajiaco toca poner la papita y entonces y ponen las verduritas. No, ya está todo hecho, ¿sí? Las casas, tú puedes ir ay, quiero esa casa y la bajas y es un fruto, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda existir existe en Binah. Por eso es el mundo de la plenitud, todo existe allí, todo, no existe carencia. No hay nada, es más, hay un montón de cosas que tú no sabes que existen y están ahí, oh, esto existe, sí, existe, ahí está. ¿Mm? Eso es Binah. Entonces, el fruto del cual comió, no puede decir, pues, que el vino no se come, se bebe, ¿sí? Pues, comida. No, en el estado fruta de el jardín de Edén, todo es comida, todo se come, ¿sí? Entonces, fue vino. Entonces, el vino está vinculado con la desobediencia. Lo que estamos haciendo cada Shabbat, tomando vino, estamos corrigiendo, porque recuerdan que el vino sí se podía, o sea, el fruto prohibido se podía comer en Shabbat. El problema fue que Adán lo comió antes de comenzar Shabbat. Entonces, por eso no cometemos error cuando tomamos vino en Shabbat, porque estamos haciendo el tikkun, estamos generando corrección. Estamos diciendo, Hashem, en un momento en la creación tomamos vino antes de tiempo, ahora vamos a tomarlo en tiempo. Y por eso hacemos las oraciones y preparamos el recipiente de nuestra alma y de nuestro cuerpo para cuando llegue el momento de tomar el vino, de hacer kiddush en Shabbat, ya tenemos un recipiente kasher para recibir este vino y entonces ya no es contado como error, sino es contado como luz, como obediencia a Hashem. Pero lo que estamos comiendo es el fruto que era prohibido antes de entrar a Shabbat, que es permitido después de entrar a Shabbat. Si se dan cuenta cómo funciona, entonces es lo que es el tikkun que estamos corrigiendo, ¿cierto? Ahora bien, ¿por qué con la muerte? Porque la muerte fue la serpiente. La serpiente era el ángel Samachmen, que es Malach Hamavet, la muerte, el ángel de la muerte. Y este ángel de la muerte se adhirió a Adán después de que obedeció a la muerte, se acercó a la muerte. Entonces, por eso la corrección de Natsir es no acercarse a la muerte, lo cual es muy difícil porque literalmente le exige a la persona no tocar a ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas ya están conectadas con la muerte. Una persona, no sé, puede ir por la calle, pisar, vale, no valida, cadáver de un perrito, de una paloma, ahí está en el piso, la pisa, ya, la contaminó de muerte. Va a un sepelio de un familiar, ya se contaminó de muerte. Entonces, el espíritu de muerte está en muchas partes. Está en muchas partes. Fue a una clínica a visitar a un enfermo y pum, murió. Entonces,
el ambiente y todos los que tengan contacto con ese muerto van a estar contaminados con el espíritu de muerte. Entonces, estas almas no pueden tocar nada que tenga muerte, que ha sido muerto, pero que nadie haya tocado muerte. Esto para nosotros es muy difícil en la época de Israel, en la época de los grandes reyes de Israel, esto era muy fácil. La gente no tenía contacto con muertos, ¿sí? Y cuando lo hacía, tenía las cenizas de la vaca roja que eliminaba esta impureza de la muerte, de la cual estaba disponible para todo Israel en la época del templo y que permanecía en el santuario purificando las almas y había todo un cuidado con las personas cuando morían para evitar contaminar al campamento de Israel y a las almas de Israel, por lo cual el Estado de Israel era un estado de pureza muy elevado hasta el día de hoy. La mayoría de Kohanim, y esto no es, esto no, esto parece ciencia ficción, pero eso es literal. La mayoría de Kohanim, cuando viajan, si no, si no todos, los que tienen conciencia de Kohanim, tienen que cuidar que ni aun el avión que tomen pase por encima de un cementerio. O sea, la ruta que tiene el avión deben cuidar de que no pase por encima de un gran cementerio. Un cementerio pequeñito, algo no tiene mucha energía de muerte, no asciende tanto, pero cuando son esos cementerios muy grandes, esta energía sube mucho. Hay toda una regla en la halajá de cómo se mide esto. Entonces ellos miran y dicen, no, este vuelo pasa por esta, y miran el recorrido del vuelo para saber si pueden tomarlo o no, porque están cuidando no tocar energía de muerte. ¿Mm? Entonces esto es algo wow, fuerte. Estas almas son de un nivel muy, muy, muy elevado. Entonces es no conectar con la energía de la muerte. Y ahí entendemos este principio, es volver a estar en un estado antes de la caída, donde el cuerpo era vestido de luz. Y aun cuando sí había un vestido, este vestido era luz de Akadosh Baruj Hu, donde lo que veías era luz. ¿Por qué Adán se vio desnudo? Porque la luz se apagó. Pues vio su desnudez. Y y al desconectarse de su parte espiritual, abrió sus ojos al mundo físico y se apegó al mundo físico. Por eso Caín nace con la energía apegada al mundo físico, mientras que Hebel nace con su luz apegada al mundo espiritual, ¿cierto? Por eso el sacrificio de Caín era un sacrificio imperfecto por cuanto pareciera y muy probablemente a la luz de los ojos de los hombres, porque siempre pintan a Caín como que daba lo peorcito, ¿no? Lo feo, lo que olía feo, lo que desechaba. Y muy seguramente no era así, daba lo mejor, daba cosas grandiosas, pero no había espíritu en lo que daba, había solamente resplandor físico. Como cuando los sabios dicen, en este mundo donde hay mucho brillo físico, hay vacío espiritual. Y donde hay vacío material, hay luz espiritual. ¿Mm? Eso lo aprendemos en Shavuot, ¿no? Porque ¿qué era el monte Sinai? Era un monte que pasaba totalmente inadvertido, un monte árido, sin ningún tipo de señal de belleza, el cual dijera, uy, no, es que ese monte, no, igual que la cueva de Mapela, Mejata Mapela. Era un valle normal, tranquilo, pero sin ninguna belleza. Solamente estos hombres, solamente Abraham vino, vio la luz que salía de la Mejatamapela. ¿Por qué? Porque él tenía la luz del Creador. Entonces podía ver lo lo que el hombre no veía. Y por eso los hombres menospreciaban esa tierra, ¿no? Ah, es una tierra sin valor. Pero cuando le encontró a Abraham, vendió todo lo que tenía y pagó esa cueva porque era lo más valioso de la creación, no de esta tierra, de la creación, era Megat Macpela, ¿cierto? Era la puerta al cielo. Va. Entonces dijo, esto es mi porción en este mundo. ¿Cuál es la porción de Abraham en este mundo? La conexión con el mundo espiritual. Lo único que le interesó a Abraham, por eso nunca compró tierra, solamente Mehat Macpela, ¿cierto?
el campo de Macpela. Entonces, y lo mismo pasó con Moshe Rabbeinu. Para todo el mundo pasaba y no veía nada. Pero cuando pasó Moshe Rabbeinu, vio la zarza ardiente. Ojo, no, es que la zarza ardiente se le enseñó a Moshe. No, la zarza ardiente estaba ardiendo todos los días, todo el tiempo pasaban por ahí pastores, comerciantes, y nadie veía nada. Pero cuando Moshe Rabbeinu pasó, vio la zarza ardiente. Y siempre donde está, en estos lugares. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai comenzó y pasó estos 13 años metidos en esta cueva, estudiando el Zohar, revelando el Zohar, eh, él vio la luz que había en este lugar. Nadie más la veía, ¿sí? Y todo lo contrario, para todo el mundo era un lugar árido sin ningún valor, ¿sí? Ahí es cuando entiendes por qué Israel es tan valioso. Cuando tú ves Israel, hay ciudades mucho más bellas, hay lugares hermosos en la tierra y llenos de belleza, de fauna, flora, unos ríos, cosas fantásticas. Este planeta todo es un paraíso. Pero cuando vas a Israel, no es el lugar más fantástico del mundo. Pero ¿por qué todas las naciones y todos los reinos lo han codiciado? Porque las almas grandes saben qué es Israel y ven la luz que hay en Israel y ve el poder que hay en Israel. Pues ahí se apegan. Esto es para Shanazo. Para Shanazo es una gran luz que tiene un poder de revelar grandes secretos. Y es como un don. Acá el Berejú dice, hiciste el esfuerzo, recibiste Shavuot, hiciste Tikkun Shavuot, pasaste la noche estudiando Torah y Zohar. Te regalo este regalo, recíbelo, es mi regalo para ti. Hidra Raba, los grandes secretos de la Torah encriptados en la parasha más larga, para que tengas una gran porción de luz para tu vida, de todo lo que yo te va a dar. Baruch Hashem, y con ese espíritu vamos a recibir entonces parasha